Hermano, vamos a abrir la Biblia a Mateo capítulo 6. Mateo, el capítulo 6. Y lo que tenemos en capítulo 6 es una parte del fundamento del Evangelio de Cristo. Cristo nos presentó en Mateo capítulo 5, 6 y 7 lo que se llama el Sermón del Monte. En ese sermón Jesús presentó la enseñanza básica de todo lo que Él quería que los hombres hicieran aquí en este mundo, el cambio, el nacer de nuevo, la nueva vida que Jesús predicó al mundo, los cambios muy necesarios que el hombre debe de hacer. Ya tenían hombres que conocían bastante de las leyes de Dios y cómo vivir, pero no hacían caso de mucho de lo más fundamental de la voluntad de Dios. Ahora Jesús del cielo trajo consigo esta nueva vida, esta vida que llegó a ser la luz del mundo, para alumbrar los motivos que tenemos que tener en el servicio que rendimos. Si no tenemos la actitud buena en lo que hacemos no tendrá el efecto que debe tener. Ya mencionó el problema de la ira al principio del capítulo 5, versículo 21. Ya mencionó el problema del codicio a la mujer y el adulterio del corazón. Ya habló del divorcio y segundas nupcias. Ya habló de los juramentos y la mentira y la tentación de jurar y al mismo tiempo también engañar y mentir. Y terminando el capítulo, habló del amor al prójimo hasta amar a los enemigos. Esto toca el corazón. Capítulo 6, ahora comenzando, habla de hacer nuestra justicia para ser vistos de hombres. Hacer justicia con el motivo no de agradar a Dios, pero de agradar al público. Y tenemos siempre esta tentación, porque cuando hacemos bien, habrá gente que nos va a apreciar, que nos va a alabar. Y también habrá siempre la costumbre de algunos de los justos, la costumbre de hacer bien y también de alabar. Pero con tiempo esto puede cambiar de justicia a injusticia cuando los hombres inventan cosas que no son de Dios. Y cuando llega el momento de recibir la corrección, entonces hay gente que no aceptan. Como aquí Jesús enseñó, Jesús llegó para enseñar y la gran mayoría no lo aceptaron. Entonces llegó a tener una prueba para los justos. Si tuvieran el valor para seguir a Jesús, cuando los hombres no nos van a aprobar. Ahora, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, aquí tenemos otro ejemplo que nos explica lo que significa justicia en las enseñanzas de Jesús. Había dicho en Mateo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los protestantes modernos que han aceptado una forma de modernismo que justifica el no obedecer a Dios, dicen que esta justicia no es lo que uno hace, pero es lo que Jesús hizo por nosotros. Y tenemos que pedir de Jesús que Él nos dé la justicia de Él. Tenemos que pedir a Él. Es como también hablan de la palabra gracia y de fe. Dice que la gracia es un don de Dios. Dios nos da su gracia gratis. No podemos hacer nada para recibir su gracia. Y también dice lo mismo en Efesios 2:8, de la fe, de que uno no puede tener fe si Dios no nos da como un regalo. El concepto es de que el hombre no hace nada para agradar a Dios, porque no puede, dice, no puede hacer nada. Pero aquí claramente Jesús no usa la palabra justicia así. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora en capítulo 6 nos explica la justicia que Él tiene en mente. Dice hacer justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Entonces, en este caso, no puede haber algo que nos da, pero algo que uno hará. Entonces, lo que uno hace para entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el dominio en el cual Jesús es el rey. Él manda. Entonces, otra vez, el concepto de obedecer el mando de nuestro rey. No podemos entrar. Por supuesto que no. Si no andamos conforme a la voluntad de Jesús, no podemos tener buena relación con Él. Aunque en este caso, los judíos hacían su justicia. En este caso, ¿qué? Aquí nos va a hablar de la limosna. Hacer limosna, dar a los pobres, esto se llama justicia. Es justicia ser generoso a otras personas. Dios en el cielo aprecia la generosidad del hombre a su prójimo y mayormente a los necesitados, dándole, si el hombre no puede trabajar, él está tal vez enfermo, no tiene la capacidad, tal vez es paralítico, tal vez es ciego, puede tener algo que no le permite trabajar, entonces no puede ganar la vida. Es necesitado. Nosotros que podemos trabajar, debemos de ayudar a los que no pueden. Esto es justo. Dios en el cielo alaba al hombre que ofrece limosna a los necesitados. Dios también hace justicia. Él es nuestro ejemplo. Romanos 1:16 habla de la justicia de Dios, cómo Dios hace justicia y cómo se manifiesta su justicia. Dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al
griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela, es algo que se puede ver. ¿Qué es lo que vemos? ¿En qué sentido vemos la justicia de Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo para morir en la cruz. Dios ha enviado su gracia que nos llena de todo lo que el hombre necesita. Dios nos da promesas y les cumple. Dios había prometido a Abraham como 2000 años antes de los días de Jesús. Hizo esta promesa, ahora cumplió su promesa. Esto es que lo que Dios hizo y cumplió con fidelidad. Esto es la fe de Dios. Por fe, por fidelidad, Dios hizo toda esta justicia. Ahora, esta justicia de Dios nos hace a nosotros que creamos en Él, que confiemos en Él. Aprendemos la fe por ver la fe de Dios. Aprendemos la fidelidad por ver la fidelidad de Dios, la justicia de Dios. También es como aquí en Romanos 1:8, la fe también se ve. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los romanos, dice, se divulga. Se divulgaba, dice, por todo el mundo. Por todo el mundo podía ver la fe, pues dice capítulo 16 de Romanos. En el último capítulo también vuelve a hablar de lo que el mundo podía ver en el versículo 19, Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Entonces, la fe es la misma cosa, la obediencia, la fidelidad de ellos fue algo que se ve, es algo que se ve. Como en este caso de Mateo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Tan fácil es hacer la fidelidad para ser visto porque se ve. Y no es malo que la justicia de nosotros sea visto porque se ve. Será así siempre. Porque si somos fieles, el mundo se da cuenta de nuestra fidelidad. Al contrario, Romanos 1:18 habla de la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. También esto se ve. La injusticia de los hombres se ve. Pues déjame volver aquí a Romanos 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús declara que cuando hacemos la justicia correctamente, de la manera correcta, habrá recompensa. Dios nos pagará. Es verdad. Cuando hacemos lo que Dios quiere, Dios nos da recompensa. Es un tema muy básico del Evangelio. Los protestantes modernos dicen que Dios no nos da recompensa
conforme a los hechos, conforme a las obras, porque dicen, esto es de salvación por las obras, y somos salvos por la fe sola. Entonces, ellos niegan la enseñanza de Jesús mismo aquí en este versículo. Entonces, cuando hacemos limosna, que lo hagamos para que Dios la vea. Servimos a Dios. Si los hombres aprueban, muy bien. Si no aprueban, no importa. Si los hombres nos alaban cuando hacemos bien, está bien. Pero si los hombres no nos alaban cuando hacemos bien, esto es lo que hace difícil. Hacemos bien y en vez de alabarnos, los hombres nos desprecian muchas veces. Y así fue en los días de Cristo. Juan 12, el versículo 12. Juan 12, el versículo 42. Aquí leemos, cuando llegamos a los últimos días del trabajo de Jesús aquí terrenal, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No hay nadie que niega que Dios bendice a los que dan limosna y los que hacen justicia. El problema es que cuando hacemos esto para ser alabados, para ser vistos de hombres y alabados por los hombres, esto es el resultado. Están siempre pensando, ¿quién me ve? ¿Quién me ve? Cuando ofrecen almas, cuando limosna, cuando están orando, cuando hacen el culto en público, entonces siempre están pensando, ¿quién me ve? ¿Quién me aprueba? En este caso, dice, muchos creyeron la enseñanza de Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, porque sabían, al confesar a Jesús, los líderes de las sinagogas los iban a rechazar, los iban a menospreciar, les iban a poner aquí como necios, como perversos, como desobedientes, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora lee conmigo Mateo capítulo 10. Vamos a comenzar el versículo 28, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, a veces tenemos que estar solos. A veces nuestra vida es muy incierta, porque la mayoría, el gran número de los hombres,
nos van a rechazar si hacemos el bien. Si nos ponemos al lado de Jesús, si aceptamos la convicción y tomamos su lado, el partido de Jesús, en vez del partido de los rebeldes, nos van a rechazar. Dice que en aquel entonces les iban a matar. Y dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Crucificaron a Jesús, también apedrearon a Esteban, cortaron la cabeza de Jacobo. Vemos que apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Estas mismas gentes que entonces de quienes Jesús hablaba. Entonces, cuando dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, ¿a quién habla? El hombre que estando solo, toma el lado de Jesús, confiesa a Jesús como Hijo de Dios, el Maestro, el siervo fiel de Dios, el que confiesa a Jesús y dice que yo estoy de acuerdo con Jesús, dice que yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Juan 12, 42 y 43. El problema aquí era de que no estaban dispuestos a confesar a Jesús. Entonces quedó que amaban más la gloria de los hombres y prácticamente esto fue la manera de negar a Cristo. Como dice Mateo 12, versículo 30. Dice Jesús en Mateo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿conmigo o contra mí? No hay nada en el medio. No puedo decir que no estoy ni a favor de Jesús ni en contra de Jesús. No. Jesús dice que uno que no acepta con convicción, uno que no se pone al lado de Jesús, aceptando la consecuencia de lo que digan los demás, dice Jesús, está en contra, está en mi contra. Dice, ¿por qué? Explica aquí, el que no recoge, conmigo recoge es de recoger ¿qué? Las mies, la cosecha. El que no ayuda a Cristo en ganar las almas de los perdidos. No ayuda, entonces ¿qué? ¿Es neutral? Pensamos que la gran mayoría son así, no hacen nada, ni aceptan, no niegan. Pero dice Jesús, desparrama. Porque el que no ayuda, es que la condición normal, natural del hombre es desparramar. El hombre sin Cristo, sin el orden de Dios, sin la disciplina de Dios, siempre se deshace. Entonces el hombre sin los frenos de la voluntad de Cristo se porta mal. No queda neutral, no queda tal vez más o menos justo, no. Porque lo que él hace, en vez de ayudar, desparrama, deshace la buena obra de Cristo. Tenemos un buen ejemplo del efecto del miedo a los hombres y también el deseo de agradar a los hombres en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, aquí el versículo 11. El apóstol Pablo habla de un problema que pasó allá en la ciudad de Antioquía de Siria. Ahí estaba un grupo, fue el primer lugar donde comenzaron a evangelizar a los no judíos, a los griegos. Dice
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles al judaizar? Este fue el problema de seguir el prejuicio de los rebeldes fariseos, que hacían diferencia entre judío y griego. Y no comían con los griegos porque supuestamente todavía estaban inmundos. Bajo la ley de Moisés así fue, pero ya hemos visto en Hechos 10 que Dios declaró abiertamente en la visión que Dios dio a Pedro mismo, que Dios no quería que Pablo llamara a los griegos inmundos. Y Pedro bautizó a Cornelio, aceptó a ellos, comieron, quedaron con ellos un buen tiempo, en la casa de un romano, no judío, un hombre inmundo bajo la ley de Moisés. Ahora, Pedro sabía lo que tenía que hacer. Pero al llegar a estos de Jerusalén, a hermanos en Cristo, pero todavía llevaba mucho del sentimiento de los judíos, que no podían comer con los gentiles. Pedro no quería ofender, no quería que los hermanos de Jerusalén tuvieran algo de desprecio para él. Entonces él terminó de congregarse y comer con los griegos, los gentiles. Dice además, porque tenía miedo a los de la circuncisión. El 13, y en su simulación, ahora simulación es la hipocresía. A este punto, Bernabé también fue evangelista a los griegos. Pero en este momento, en su simulación, hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé fue él en Antioquía, que había bautizado a muchos griegos, y después fue a Tarso de Cilicia para traer a Pablo mismo, para trabajar con ellos. Ahora, Bernabé fue, dice, arrastrado por la misma hipocresía de ellos. Entonces, este concepto de la persecución de la iglesia fue contexto de la epístola a los Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, habla de la presión de esta persecución. Y dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día
se acerca. Cuando dice, pues el 22, acerquémonos con corazón sincero. Debemos de acercarnos al trono de Dios, a la reunión de la congregación, de los hermanos. Porque cada uno tiene sus debilidades. Tenemos que considerar el uno al otro. Si yo no estoy presente, este hermano va a faltar algo de mí que yo pueda ofrecerle a él para animarle en su amor y en su servicio. Necesita estímulo, dice, estimularnos en amor y a las buenas obras. Cuando nos congregamos, cuando cantamos y oramos juntos y hablamos de los enfermos y de las cosas de la vida, así hablamos como familia, nos fortalecemos el uno al otro. Y entonces, pero si dejamos de congregarnos, entonces yo creo que está hablando de lo que la presión de la persecución hacía a la iglesia en el primer siglo. Cuando esta epístola fue escrito, en aquel entonces, la presión de los fariseos, los incrédulos, fue de intimidar y de dar miedo a los hermanos, de congregarse como cristianos en la iglesia de Cristo. Dice, mejor, dice, que nos congreguemos para exhortarnos, dice, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Volviendo al texto de Mateo capítulo 6, sigue hablando también de oración para ser vistos de los hombres. Vamos a leer del versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Uno que ora en el público, ora para dirigir a otros. O si está solo, entonces, para llamar atención a sí mismo. Entonces dice, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. El punto es que la oración no es una práctica vana, no es algo vacío. Lo que nos dice es que esta práctica es algo que tiene provecho. Oramos para pedir de Dios lo que uno necesita. Los que usaban de vanas repeticiones hicieron como una cosa vacía en su forma de orar. Cuando uno ora para el servicio de hombre, también queda la oración vacía, porque si uno ora para ser vistos de hombres, no está pensando en Dios, no está pidiendo nada a Dios, como él se acuerda del fariseo que Jesús mencionó en Lucas 18. Si podemos brevemente notar, Lucas 18, aquí nos habla de
Versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué pidió el fariseo a Dios? Nada pidió. Dice, oraba consigo mismo, estaba pensando en sí mismo, ¿verdad? Entonces, estaba orando para glorificar a sí mismo. Estaba orando para jactarse de las obras de la justicia de él mismo. Que confiaban en sí mismo, no necesitaba nada de Dios, no necesitaba perdón de Dios. Pero el publicano sí. Él pidió misericordia de Dios y Dios le dio. Las oraciones en el público, para no ser vanas, deben ser humildes, no ostentosas. Es muy fácil. Y no es que es malo adornar la palabra. Cuando ofrecemos oración a Dios, sí, está bueno hacer lo mejor que podemos. Y si estamos dirigiendo a los demás, queremos entonces adornar las palabras para dar gloria a Dios. Y está bueno, es bonito eso. Pero no para llamar atención a uno mismo, hacer una oración ostentosa. Pero humildemente debemos de orar. Dice, no usando vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles tenían su rosario. Tenían esta práctica de orar la misma oración o rezar una oración aprendida en mi memoria y después de orarlo mover el piedrita y contar las repeticiones de lo que uno reza a Dios. Esto es una práctica de los budistas allá en China, en la India, los hindúes. Los paganos lo han hecho por mucho tiempo. Pero la oración que Dios pide no es una vana repetición, pero es una petición a Dios. Por eso decimos orar en vez de rezar la oración. Yo sé que muchos hablan de oración así, de rezar o de decir sus oraciones, pero nos están cantando. Ok. Vamos a terminar entonces, pues hermanos, que Dios les bendiga.